Defensa. Agustín, ¿cómo va? Buen día. Agustín, Hola, ¿cómo te va? Buen día. buen día, buen día. Bueno, estamos hablando de la designación por primera vez desde el advenimiento de la democracia de un teniente general como ministro de Defensa. Algo que, digamos, si bien no es un acuerdo firmado, es algo explícito, ¿no? Es raro. Bueno, bueno, no solamente desde el comienzo de la democracia, si te querés ir un poco más atrás, Antonio, desde 1958, fíjate lo que te voy a decir, solamente fueron militares los ministros de Defensa de Videla y de Viola. O sea que casi en poco más de medio siglo, la mayoría de los ministros de Defensa de la Argentina han sido civiles, siguiendo una tradición que existe en todas las democracias occidentales. En la mayoría de las democracias occidentales, los ministros de defensa son civiles, porque hay toda una doctrina, hay toda una teoría escrita sobre la necesidad de el gobierno civil, el gobierno político de la defensa. La decisión del presidente de entronizar al jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino como ministro de Defensa, por un lado, militariza la política de defensa, la reduce casi a la cuestión militar. La cuestión militar es una parte de la política de defensa. La política de defensa, la cuestión de defensa es mucho más amplia, tiene aspectos geopolíticos, de relaciones internacionales, de desarrollos científicos, tecnológicos, de cuestiones industriales. Y por el otro lado, lo que es más grave aún, politiza a las Fuerzas Armadas en la Argentina. Pues fíjate el caso del general Presti. El general Presti va a pasar de ser un general de la nación en 2 minutos a ser ministro de Milei. O sea, pasa de ser alguien que es de todos los argentinos. El ejército, como dicen ellos, nació con la patria, efectivamente, una institución hoy respetada por el conjunto de la sociedad argentina después del esfuerzo de la democracia de estos 42 años, la terminan colocando como parte de un partido político, ¿no? Porque sos ministro de un gobierno que conduce un partido político, es decir, una parte de la sociedad argentina. Y esa politización, esa partidización de las Fuerzas Armadas es lo que siempre quisimos evitar, para lo cual trabajó el conjunto de la democracia argentina en estos 42 años, que los militares no se involucren en la política, que los militares tienen la noble tarea de formar, generar condiciones para el reclutamiento, para la capacitación, para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que cuando les tocan desplegar lo hacen debajo de la conducción del Estado Mayor Conjunto, para garantizar como instrumento militar la soberanía argentina en los 3 espacios aéreo, marítimo y terrestre. Cuando involucran a las Fuerzas Armadas en cuestiones de carácter eminentemente político, el ministro de Defensa es alguien que merece la confianza del presidente, porque lo único que establece la Constitución es que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y delega parte de esas atribuciones que le da la Constitución en el Ministerio de Defensa. Bueno, lo que terminan haciendo ahora es generar una distorsión enorme. Yo ayer pensaba, Antonio, ¿qué va a hacer Presti, el representante del presidente de la nación ante las Fuerzas Armadas, o va a ser al revés, el representante de la corporación militar ante el poder político de la Argentina? El general Presti, que venía quejándose, obviamente por lo bajo, nunca públicamente, de los bajos salarios que perciben los militares y del estado de destrucción total que tienen la obra social de las Fuerzas Armadas, se va a parar ahora como ministro de Defensa frente a sus uniformados y les va a decir no hay plata, que es lo que le venían diciendo a él durante estos 2 años de gestión, o que no hay plata para aumentar los salarios, que no hay plata para reformular y potenciar el desarrollo de la obra social. Bueno, me parece que se generan una cantidad de contradicciones que son harto evidentes, ¿no? Para mí se tiene que ver, Agustín, no sé si coincidís conmigo, mucho con la batalla cultural que pretende dar Milei, ¿no? Esto de la teoría de los 2 demonios, de intentar culpar o juzgar bajo crímenes de lesa humanidad a los que integraban el ERP y Montoneros, nombrar a un militar en la Ministerio de Defensa, para mí por lo menos tiene que ver con eso, ¿no? Con esa batalla cultural
que pretenden darnos. Uno empieza a pensar en Madre Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo. Bueno, seguramente hay una parte de eso, ¿no? Por eso tienen toda la discusión hoy, no sabemos si Presti va a seguir siendo militar activo o militar en situación de retiro, porque la diferencia es que quieren hacerlo jurar con uniforme. Entiendo, al menos los trascendidos periodísticos que he escuchado, lo cual la situación es muchísimo, si Presti sigue en actividad, es muchísimo más compleja, ¿no? Porque vos fíjate, para que un militar, en cualquier caso, pueda ocupar un cargo político, tiene que cumplir con la ley 19.101, que es la ley de funcionamiento del personal militar. Allí lo que dice es que si un militar va a cumplir con un cargo político, tiene que solicitar autorización a su inmediato superior. ¿A quién le va a solicitar autorización, Presti? ¿A él mismo? A Milei. Le va a pedir autorización al ministro saliente, Petri, le va a pedir autorización al presidente de la Nación. Bueno, genera una distorsión enorme. Y lo extraño de todo esto es que este gobierno, que es un gobierno tan aliado con los Estados Unidos, también podría copiar las cosas buenas que tienen los Estados Unidos. En Estados Unidos, para ser funcionario del Pentágono, un militar tiene que tener 7 años en situación de retiro, es decir, después de haberse retirado y haber pasado 7 años, recién puede ser funcionario político en el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, acá lo harían casi en forma inmediata si pasa a retiro, y si no pasa a retiro, con una distorsión claramente enorme, ¿no? Además, una distorsión en la cadena de mandos, ¿no? Porque ¿quién va a mandar? ¿Quién es el jefe del ejército? El ministro, que deja de ser jefe del ejército para ser ministro, pero no pasa a situación de retiro. ¿Cómo queda su relación con los oficiales de las otras fuerzas que son más antiguos que él, que tienen mayor antigüedad que él? ¿Cómo va a tomar las decisiones Presti? Porque él es un hombre que desarrolló sus 35 años de vida militar dentro del ejército argentino. Ahí ha construido las lealtades. ¿Qué lealtades le van a resultar más significativas? ¿Esa o las nuevas que va a adquirir en el transcurso de la política? Las decisiones que va a tomar va a ser siempre equilibradas con respecto a las otras dos fuerzas, que son dos fuerzas más chicas. ¿Te imaginás que siempre hacia el interior de las Fuerzas Armadas las dos fuerzas más chicas miran con recelo al ejército argentino? Porque el ejército es la fuerza que tiene mayor cantidad de hombres, mayor presupuesto, mayor cantidad de equipamiento, cosa que es absolutamente lógico. Bueno, esa situación de poder relativo ahora se ve mucho más desbalanceada a favor del ejército, porque no solamente tiene todo eso, sino que también va a tener el ministro de Defensa. Lo que pasa es que yo creo que forma parte de esta idea de ir a una autocracia, ¿no? Donde yo hago lo que se me da la gana y no me importa lo que diga el resto, ni siquiera la Constitución Nacional. Bueno, esperemos que tengan los límites necesarios, digamos, ¿no? Porque es cierto que la ley no dice que no prohíbe que un militar sea ministro de Defensa. Lo que sí es cierto es que todo el andamiaje legal argentino está diseñado fundamentalmente para que sea un político el que utilice, el que ejerce ese lugar. Pero no solamente por un político, por tener una mirada antimilitarista, ni mucho menos. Está muy alejada de mí, que además he sido ministro de Defensa y que tengo una mirada muy positiva sobre el rol de las Fuerzas Armadas y que las hemos ayudado y que hemos tomado decisiones que claramente la benefician durante todos los años en que me tocó ser ministro de Defensa, sino por las propias Fuerzas Armadas, porque el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política las llevó, entre otras cosas, a la dictadura del 76 al 83, de la cual salieron absolutamente desprestigiadas, sumado al desastre que hicieron por la mala planificación del desembarco argentino en Malvinas, de lo que fue la guerra en Malvinas. Costó muchísimos años para que los militares vuelvan a ser considerados ponderadamente en la Argentina. Y eso también tuvo que ver porque los militares entendieron en la propuesta que le hacía la democracia argentina
de las funciones que tenían que llevar adelante, y que las funciones que tenían que llevar adelante estaban eminentemente dentro de las específicas de la cuestión militar. La cuestión militar se desarrolla fundamentalmente de los cuarteles hacia adentro, y en el caso del despliegue, cuando se tenga que hacer un despliegue, bueno, se lo hace en base al Estado Mayor Conjunto, a la conducción del Estado Mayor Conjunto. Y fíjate vos el grado de recuperación de ese prestigio, que yo me acuerdo, y vos te acordás, Antonio, cuando fueron los años de la pandemia, que teníamos desplegadas distintas ollas populares en distintos lugares del conurbano, que eran administradas y ejecutadas por miembros del ejército argentino, por soldados que intervenían en distintos barrios, sobre todo en los barrios de los sectores populares de la provincia de Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina, que después de hacer la tarea terminaban siendo aplaudidos por los propios vecinos del barrio. Bueno, eso significó toda una tarea de represtigio de las Fuerzas Armadas en Argentina. Agustín, te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias, adiós. Chao, hasta luego.